Hermanos, que la paz y la bendición del Señor sean con cada uno de vosotros en esta mañana y que su palabra halle cabida en nuestros corazones, y le pedimos al Señor que esta palabra que sale de su boca no vuelva a él vacía, ¿verdad? Sino que haga la obra para la cual Él la envía. Estamos terminando la serie de Colosenses, que hemos titulado Colosal. Como habéis visto hasta ahora, cada una de las predicaciones tenía el subtítulo de Colosal, y en esa ocasión el título del mensaje de hoy es Una comunicación colosal. Una comunicación colosal. Y vamos a estar meditando específicamente en este capítulo 4, desde el versículo 2 hasta el versículo 6. La proposición de este texto que vamos a meditar nos está exhortando a que si en verdad hemos sido renovados en el Señor, como hemos estado escuchando en la predicación de la semana pasada, esto de verdad se muestre en nuestra comunicación con el Señor a través de la oración. Pero también se debe demostrar en nuestra relación con los demás, en el testimonio, en el ejemplo, en el compartir el Evangelio con todos aquellos que nos rodean. Como decía antes, después de que viéramos en la predicación de la semana pasada lo que tiene que ver acerca de vivir una vida renovada en el Señor Jesús, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos con las vestiduras del nuevo hombre, de la nueva vida que es en Cristo, en esta última predicación vamos a estar viendo las últimas exhortaciones que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Colosas y que tienen que ver, como estaba diciendo antes en la proposición, con nuestra vida de oración, que tiene también que ser continuamente renovada, y esta, si se produce de esta manera, va a afectar en nuestra vida, pero también en nuestro ejemplo, en nuestro testimonio, en cómo mostremos las cualidades, el carácter de Jesús que se vea reflejado en nosotros, que sea un testimonio consecuente para con todos aquellos que nos rodean. El versículo 6, al que luego volveremos, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y aquí está haciendo una referencia a algo que todos conocemos muy bien, sobre todo en las cuestiones alimentarias, como es la sal. Quisiera compartiros una anécdota personal que tiene que ver con esto de la sal. Veréis, cuando yo era bastante jovencito, lo que hoy diríamos un preadolescente, ¿verdad? Pues viajé hasta el pueblo de unos familiares nuestros y estaba yo ahí con mi hermano, y mi prima nos preparó pues la comida, porque mis tíos venían un poco más tarde del trabajo y nos hacían comer antes a nosotros. Entonces mi prima preparó una sopa de pescado, pero ¿qué pasó? Que con las prisas se le olvidó colar el caldo. Y aparte de eso, también se ve que no pensó en añadir algo de sal a esa sopa. Así que ya os podéis imaginar qué sopa tomamos en aquel día. Y en aquellos tiempos, os estoy hablando en la mitad finales de la década de los 70, cuando alguien te ponía un plato en la comida no te podías quejar, no podías protestar. Y si te quejabas, lo más normal es que te dijeran: esto es lo que hay, te tienes que comer el plato que hay en la mesa. Pues cada vez que tomábamos una cucharada de aquella sopa, teníamos que tomar un caldo insípido, lleno de escamas, con alguna espina de por medio. Y claro, nuestra queja a nuestro primo era: pero por favor, si esto no hay quien se lo coma. Manías de niños, esto os lo tenéis que comer, no pasa nada, venga, estáis quejando siempre por gusto, hay que comerse esa sopa y hay que terminársela. Y con todo nuestro esfuerzo del mundo, después de ver que nuestra queja no servía para nada, nos tuvimos que comer aquella sopa de aquella manera. Después, hablando con mi prima, se dio cuenta del fallo que había hecho, ¿verdad? Ella había preparado aquella sopa con todo su cariño hacia nosotros, pero se le había olvidado sazonarla y quitar aquellas escamas y aquellas espinas que hacían incomible aquella sopa. ¿Por qué cuento todo esto? Porque a veces nuestro testimonio puede ser hacia los demás como esa sopa insípida, que no tiene sal, que no tiene gusto, en la que hemos dejado espinas y escamas de por en medio, y aquellos que todavía no conocen a Jesús se les hace muy complicado, ¿verdad?, digerir nuestra conversación, nuestro testimonio, y claro, nosotros lo hacemos con todo nuestro amor hacia ellos, porque queremos que conozcan a Jesús, pero lo hacemos de esta manera un tanto insípida, ¿no?
y como si no tuviera sal nuestra comida. Y es que también, hermanos, hablando del testimonio que debemos dar en lo personal y como iglesia, si de verdad queremos tener un testimonio relevante como hijos de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que entender que una iglesia sin compasión es como una cocina sin sal. Una iglesia sin compasión es como una cocina sin sal. Nadie se imagina una cocina sin sal, ¿verdad? Pues de igual manera, si somos iglesia del Señor, debemos mostrar compasión y gracia a la hora de compartir nuestro testimonio, a la hora de compartir el Evangelio del Señor. El texto que estamos leyendo y compartiendo en esta mañana, del versículo 2 al versículo 6, lo he dividido en dos partes. La primera parte sería el versículo 2 hasta la primera parte del 3, que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Este es el primer punto del mensaje que os quiero compartir en esta mañana y tiene que ver con el título del mensaje: una comunicación colosal. Pero la primera dirección de nuestra comunicación ha de ser vertical, ¿verdad? Una comunicación vertical es la oración, es nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial. Debemos orar, como dice aquí en este pasaje, y haciéndolo de una forma renovada. Si en verdad, como se nos recordaba la semana pasada, estamos a través de la palabra del Señor despojándonos de aquellas cosas que antes vivíamos y que no pertenecían a esa nueva naturaleza que ahora somos en Jesús. Es un ejercicio diario de desvestirnos de nuestra vieja naturaleza y vestirnos con las ropas que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Todo ello a través de la meditación de la palabra, como ya ha dicho Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, pero también tiene que ver con nuestra relación a través de la oración con el Señor, una relación vertical, una relación con el Señor continua, constante. Por eso nos habla aquí el apóstol Pablo, que si en verdad estamos siendo renovados en nuestro ser interior, esto también se ha de manifestar en nuestra vida de oración. Hemos cantado que Dios derriba murallas y montañas para alcanzarnos, para llegar hasta nosotros, porque en realidad fue el Señor el que nos buscó. En realidad fue el Señor el que vino a rescatarnos. No fuimos nosotros por propia iniciativa que llegamos a conocerle a Él, sino que Él en su gran amor y misericordia vino en nuestro rescate a precio de su propia sangre, de su propia vida en la cruz. Y Él desea entrar en intimidad contigo y conmigo. Él quiere, Él desea, anhela que nuestra comunión con Él sea algo real, sea algo vivo, que no hagamos simplemente oraciones rutinarias porque toca, por obligación, sino que en verdad surja de nuestro ser un deseo continuo de estar en comunicación con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, por su Espíritu, que sea algo que lo vivamos en cada día de nuestras vidas. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que le conozcamos cada día más y más. Y a veces cuando llevamos años en el Evangelio nos parece que ya conocemos todo de Dios. Pero cada día el Señor, si tenemos los ojos espirituales abiertos, nos va a sorprender, nos va a maravillar, porque el Señor es inabarcable, es eterno, Él es infinito y nosotros seres finitos, por más que busquemos, no lograremos alcanzarle a comprender en toda su magnitud, pero aún así Él se ha acercado a nosotros y Él quiere tener relación con nosotros. Hay tres características de la vida de oración que Pablo nos está compartiendo en estos dos versículos, versículo 2, versículo 3. La primera es la perseverancia. Dice: perseverad en la oración. Es decir, tenemos que crear un hábito, tenemos que tomar la costumbre sana de buscar en intimidad al Señor. Y una vez que la adquirimos, debemos ser constantes, aplicados, porque si no, cualquier cosa nos va a distraer. Hoy en día tenemos multitud de distracciones en esta vida
Y si no nos proponemos apartar tiempo para buscar al Señor en oración, seguro que surgirán multitud de excusas y de justificaciones para que nuestra oración sea rutinaria, fría, apagada y pobre. Pero esto no es lo que el Señor quiere. Él quiere que perseveremos en la oración. Ahora bien, debemos entender que nuestra perseverancia en la oración no significa que por más que le insistamos al Señor vayamos a obligarle a concederle lo que nosotros deseamos, porque Él no es aquel genio de la lámpara maravillosa que frotamos varias veces y surge el genio y nos da los deseos que le pidamos, sino más bien lo que el Señor quiere en nuestra oración constante, en nuestra comunicación diaria con Él, es que entendamos, que podamos comprender cuál es su voluntad para nuestra vida y que nuestros deseos y que nuestra voluntad se alineen a la voluntad de Dios para ti y para mí en nuestro día a día. Es decir, que nuestra voluntad se ajuste a su voluntad. Y también, como decíamos antes, necesitamos perseverar, porque si no, no vamos a conocer en profundidad y en cercanía a nuestro Dios. Nos conformaremos con cosas que nos van a compartir otros de Dios, pero no será algo personal, algo vivo, algo real. Y por eso cuando querramos compartir testimonio parecerá que es algo mecánico, algo que hemos aprendido como un loro de memoria, pero realmente no es algo que los demás están viendo reflejado en nuestras palabras, en nuestro carácter, en nuestra actitud. Por eso es tan importante, hermanos, que perseveremos en la oración. Ya lo dijo el Señor Jesús en Juan 17, aquella famosa oración que Jesús hizo por sus discípulos, por ti y por mí también, antes de subir a aquella cruz y morir por nosotros. Cuando Él oraba al Padre, y en Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El conocimiento de Dios es la esencia de la vida eterna, una vida que ya estamos disfrutando aquí y que disfrutaremos en toda su plenitud cuando vayamos a Él o Él venga a buscarnos. Pero esta es la meta de perseverar en la oración, conocerle cada día más y más a Él, disfrutar cada día más y más de su comunión, de su presencia. ¿Verdad que cuando amamos a alguien, deseamos pasar tiempo con él o con ella? ¿Verdad que conversamos, preguntamos, interactuamos y no vemos el tiempo para ir hacia aquella persona y pasar tiempos de calidad con ella? Pues cuánto más debería ser en ti y en mí como hijos de Dios que anheláramos, que deseáramos buscar esa comunión íntima con el Señor cada día, anhelar oír su voz, anhelar expresar lo que hay en nuestro corazón. No llegaremos jamás a conocer de verdad al Señor si no pasamos tiempo en oración delante de su presencia. Decir que tenemos vida eterna, pero no tener una vida de oración es contradictorio. Si de verdad hemos alcanzado por gracia, por su misericordia, por su sacrificio, vida eterna, eso se tiene que demostrar en nuestra vida de oración al Señor. Hemos visto que una de las características que Pablo nos cita aquí de la oración es la perseverancia, pero la segunda dice velando en ella, es decir, vigilantes, con vigilancia. Debemos velar en oración, que no es exactamente lo mismo que perseverar en ella. El verbo que usa aquí Pablo no habla tanto de la duración de la oración, sino como su intensidad, con su dirección, con autenticidad. Y es que es por medio, hermanos, de la oración que nos mantenemos alertas y vigilantes en nuestro día a día. Nuestra sociedad nos quiere adormecer con tantos entretenimientos y tantas distracciones para que no veamos lo que de verdad importa, para que no estemos prevenidos y alerta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En la segunda predicación de la serie os recordaréis que hablábamos de una lucha colosal. Estamos en medio de una batalla, hermanos, aunque no lo queramos ver. Estamos en una lucha continua
contra una sociedad en la que estamos inmersos y que no vive para nada los principios del Evangelio. Y continuamente estamos absorbiendo noticias, enseñanzas, ejemplos de cosas que están totalmente en contra de su palabra. Pero si no estamos vigilando en oración, nos van a colar un gol. Nos van a dar malo por bueno. Nos van a decir las cosas que de verdad no son la realidad que el Señor nos trae en su palabra. Es por medio, hermanos, de la oración que el Espíritu Santo nos mantiene despiertos y nos abre los ojos ante los peligros que amenazan a la Iglesia. Sí, hermanos, hay peligros que amenazan a la Iglesia del Señor. Hace un par de días leía el testimonio de esa organización que nos comparte noticias sobre la Iglesia perseguida, de una estudiante en un país de estos que están en contra del cristianismo, y simplemente porque ella en un grupo de WhatsApp manifestó su agradecimiento a Dios por haber aprobado el examen, causó tal revuelo en esa comunidad que la gente la buscó y llegó a matarla, porque había confesado que Dios le había dado la sabiduría y la gracia para aprobar un examen. Y esas cosas no pasan muy lejos de nosotros. Por eso, hermanos, debemos estar vigilantes en oración para que el Espíritu nos muestre cuáles son los peligros que están amenazando a su Iglesia. Lo hizo Pablo también en otra ocasión, en Hechos 20:31, cuando llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso porque se estaba despidiendo de aquellos hermanos y él sentía que no los iba a volver a ver y oraba al Señor en aquel momento por la iglesia de Éfeso, para que no se dejaran influenciar por los falsos maestros, para que no se dejaran llevar por falsas filosofías, para que no se dejaran avasallar por las presuposiciones sociales que les alejaban de Cristo. Por eso, hermanos, debemos estar vigilantes en nuestra vida de oración, porque es ahí donde el Señor nos va a revelar las necesidades más profundas, y no solo las nuestras, sino también las de nuestros hermanos. Cuando estamos vigilantes en oración, estoy seguro que el Señor se nos va a manifestar. Y por el Espíritu llegaremos a ministrar a nuestros hermanos y hermanas en sus necesidades, aún incluso antes de que ellos nos las hayan compartido. Pero para que podamos vivir esa realidad, tenemos que estar expectantes y vigilantes en oración para que el Espíritu nos muestre cómo podemos ministrar, cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañar a nuestros hermanos, aquellos que están en necesidad, en dificultad o en problemas. Y por último, a través de la vigilancia, el Señor nos muestra y nos comunica su dirección, nos guía a través de su palabra para que tomemos las decisiones correctas. Porque cada día, hermanos, debemos afrontar decisiones en nuestra vida diaria. A veces no somos conscientes de las decisiones que continuamente estamos tomando, pero cada día al levantarnos ya estamos tomando decisiones: cómo me vestiré, qué desayunaré, si tengo que ir al trabajo, qué haré, qué medio de transporte usaré, con quién me voy a relacionar en ese día, qué voy a ver durante el día en la televisión, en el móvil, en la tablet, en lo que sea. Todos son pequeñas decisiones que estoy tomando continuamente, y si no soy consciente de mi vida de oración, de mi comunicación con el Señor, lo más probable es que tome el camino fácil, el que no me complique la vida, el que no me haga enfrentarme a dificultades que a veces se me pueden plantear por el hecho de ser creyente. Por último, hemos visto la perseverancia, la vigilancia. La tercera cualidad que Pablo quiere que asumamos en nuestra vida de oración es la acción de gracias, el agradecimiento. Es esta tercera característica de la oración del creyente que debe ser acompañada por una actitud de verdadera gratitud al Señor, por una expresión de gratitud a Él. La gratitud, hermanos, la gratitud es el ambiente en el cual tenemos que hacer llegar nuestras oraciones al Señor. ¿Cuántas veces lo primero que hacemos al orar al Señor es pedirle?
es ir ya directamente con peticiones al Señor. Pero el ambiente de verdad en el que crece, se desarrolla nuestra relación con el Señor es cuando mi oración, mi comunicación con el Señor empieza desde la gratitud, desde el agradecimiento, desde la acción de gracias, desde reconocerle a quién me estoy dirigiendo, quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por mí. Reconociendo, hermanos, su carácter, sus atributos. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dado gracias a Dios por su santidad? ¿Cuándo ha sido la última vez que le diste gracias al Señor por su justicia? Quizás nos ha sido más fácil darle gracias por su amor o por su gracia, pero todos ellos son atributos de nuestro Dios. Cada uno de ellos forman parte de su carácter, como recordaréis en aquella serie que os compartí el año pasado, y a veces somos descuidados en conocer de verdad todos los atributos del Señor. Por tanto, ¿cuántas veces oramos al Señor dándole gracias por quién es Él? Pero también cuántas veces oramos al Señor agradeciéndole, como vimos en el primer mensaje de la serie, en aquel himno cristológico del capítulo 1 de Colosenses, todo lo que Él ha hecho por nosotros. No solo quién es Él, que ya es muchísimo, sino todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha creado, nos ha dado vida, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha justificado, está santificándonos cada día a través de su Espíritu y un día le veremos cara a cara, seremos transformados en gloria y tendremos plena comunión con Él. Pero además nos ha adoptado como sus hijos, no nos ha dejado huérfanos, porque nos hubiera podido salvar y ya está. Pero no le bastó simplemente con salvarnos del pecado y con darnos vida, sino que quiso adoptarnos en su familia como sus hijos. Y no solo eso, sino que quiso ponernos en su familia, adoptarnos en su familia. Cada uno de los que estamos aquí y tantos otros que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador son tu familia, son mi familia. Cada uno de nosotros somos familia los unos de los otros porque somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces le damos gracias al Señor por la familia de la fe? ¿Cuántas veces agradecemos al Señor por mis hermanos y hermanas? No tan solo por aquellos que me caen bien, que me hacen gracia, que simpatizan conmigo, sino también con aquellos que a veces nos cuesta más relacionarnos con ellos, o que quizá no tenemos tantas cosas en común, pero hay algo por encima de todo que nos une, la sangre de Cristo, su amor y su gracia que nos ha salvado, el hecho de que cada uno de nosotros tiene al mismo Espíritu de Dios. Yo no tengo un espíritu, tienes otro espíritu, sino que cada uno de nosotros, si en verdad somos sus hijos, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y por último, ¿cuántas veces nos paramos a agradecerle al Señor por los pequeños detalles de la vida diaria? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por el amanecer, por el sol o por la lluvia, por las nubes, por las montañas y por el mar? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios porque llegó la primavera y todo florece? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por tener alrededor nuestro tanta belleza, tantas pequeñas cosas que Él nos ha dado? Un techo donde cobijarnos, un sustento diario, jamás nos ha faltado el pan sobre la mesa. ¿Cuántas veces le damos gracias al Señor por eso? En verdad muchas veces nos olvidamos de ser agradecidos al Señor y debiera ser lo primero el ambiente en el cual se moviera nuestra oración. Es cuando en verdad oramos así al Señor, que Él nos muestra que aún las adversidades o las dificultades de la vida, como Pablo dijo en Romanos 8:28, nos ayudan para bien, son transformadas para bien. Aún las dificultades, aún los problemas, cuando vivimos esta vida de oración, cuando tenemos un corazón agradecido, esto transforma nuestra visión de las cosas y vemos las cosas con otros ojos. No estamos continuamente quejándonos, no estamos continuamente viendo lo malo, sino que sabemos reconocer lo bueno y darle gracias al Señor. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es mi vida de oración? Sé que al hacer preguntas a veces podemos ponernos una carga
sobre nosotros mismos y no es mi deseo culpabilizar a nadie, ni que nadie se sienta juzgado por esta pregunta. Lo que pretendo cuando hacemos una pregunta en un mensaje es que cada uno reflexionemos acerca de lo que esta palabra nos está diciendo. Pero no quiero dejarte ahí simplemente con el interrogante en tu mente. Quiero ayudarte a seguir reflexionando en esta pregunta. ¿Cómo es mi vida de oración? Mira, para ayudarte a crecer en tu vida de oración, te propongo algunas cosas muy sencillas. La primera, que descanses. Que descanses en el Señor. Que descanses y confíes en su ministerio sumo sacerdotal. Porque no sé si recuerdas que Jesús, cuando ascendió a los cielos y fue glorificado y se sentó a la diestra del Padre, desde ese momento empezó su ministerio intercesor. Y desde entonces está intercediendo por ti y por mí ante la presencia del Padre. Así que lo primero que te debe ayudar en tu vida de oración es descansar en que aunque yo sea torpe o sea distraído o se me complique mi vida de oración, puedo descansar en que Jesús no se le olvida, que Él está intercediendo por ti y por mí, que Él está a la diestra del Padre orando en nuestro favor. El mismo Espíritu dice su palabra, que cuando no sabemos qué pedir, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que descansemos en primer lugar en este ministerio de intercesión de Jesús. La segunda cosa que te quiero compartir, por si te ayuda a crecer en tu vida de oración, es que cuando abras la palabra del Señor en tu lectura devocional, cuando no sepas qué decirle al Señor o qué expresarle, empieza a leer la palabra en voz alta, como si fuera una oración. Coge un salmo, coge cualquier texto de la palabra que te aliente, que te anime, que te haga sacar lo que hay dentro de ti y que te ponga en palabras una oración al Señor. A veces cuando uno no sabe cómo orar, lo más fácil es ir a la palabra y que esa palabra sea una oración para ti al Señor, que sea la puerta que abre la comunicación con Él. Finalmente, deciros, hermanos, que la oración no debe convertirse en un ritual mágico, como si la oración por sí misma tuviera un poder. Oramos al Señor, quien es el que tiene el poder. No es mi oración, por más bien desarrollada que esté, por más buenas palabras que contenga, la que hará efecto. Lo que hará efecto es que mi fe y mi confianza estén depositadas en Jesús cuando me comunico con Él, cuando le oro a Él, cuando busco antes su rostro que su mano, porque tantas veces vamos buscando su mano para que nos dé, pero qué pocas veces buscamos el rostro de Dios para deleitarnos en su presencia, para gozarnos en Él. Hasta ahora hemos visto en el primer punto del mensaje nuestra comunicación vertical, a través de la oración, perseverando, vigilando y con acción de gracias. Y el segundo y último punto del mensaje es la comunicación horizontal. Versículo 3, segunda parte hasta el final. Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, en esta segunda parte del mensaje estamos viendo cómo Pablo está entrelazando la oración con la evangelización y el testimonio. Si antes hemos visto una comunicación vertical, ahora Pablo nos está hablando de una comunicación horizontal. Y esto nos lleva a preguntar, ¿cómo entonces funciona la oración? ¿Y cómo se relaciona mi responsabilidad como creyente de orar al Señor con la realidad de que Dios es soberano y Él actúa soberanamente? ¿Cómo puedo yo orar al Señor en una dirección si sé que Dios es soberano y hará su voluntad y Él la cumplirá? Son cosas que a veces se nos hacen difíciles entender. Son esos aspectos de la vida cristiana que a veces nos resultan misteriosos. Algunos de ellos los entenderemos en esta vida mientras crecemos y maduramos en el Señor, pero algunos otros, como esta realidad de cómo se relaciona mi oración con la soberanía de Dios, serán cosas que no acabaremos de entender hasta que no estemos en su presencia, hasta que no seamos glorificados y perfeccionados. Pero
lo que sí que hacemos, lo que sí podemos hacer es aceptarlos porque está en su palabra y obrar por fe. Señor, no lo entiendo, pero porque lo dice tu palabra, lo haré. Obraré por fe. Ayúdame en mi debilidad. El apóstol les acaba de pedir a los colosenses que oren por él. Y podríamos pensar, ¿alguien como Pablo? Con todo lo que él había conseguido y alcanzado, con todas las iglesias que él había fundado, con todos los peligros que él había afrontado, con incluso aquellos milagros que él había podido hacer, todavía a estas alturas de su vida, cuando está encarcelado en Roma y probablemente ya le quedaban poquitos años de vida, ¿aún necesita que oren por él? Pues sí, hermanos, pedía que oraran por él para que el Señor les abriera puerta. ¿Y tú y yo cuántas veces pedimos a los hermanos que oren por nosotros? A veces en nuestra autosuficiencia pensamos que no necesitamos de las oraciones de nuestros hermanos, que ya me basto yo con mi conocimiento de la palabra, con mi experiencia de la vida cristiana. Pero qué importante es, hermanos, que pidamos a nuestros hermanos que oren por nosotros y nosotros que oremos por ellos. El Señor será finalmente el que abrirá puerta, como dice Apocalipsis 3:7, porque Él abre puertas y nadie puede cerrarlas, y cierra puertas y nadie puede abrirlas. Pero como dije una vez en un mensaje cuando compartí este versículo de Apocalipsis, cuando el Señor cierra una puerta, no se te ocurra saltar por la ventana, que a veces el Señor nos cierra la puerta, pero nosotros seguimos con nuestra idea. No, aunque me cierres la puerta, yo salgo por la ventana. No, hermanos, no hagamos eso. Si el Señor cierra puerta, nadie la va a abrir. Él es soberano, Él cumple su voluntad. Y entonces se nos viene esta pregunta, ¿por qué es necesario pedirle que abra puertas si Él es soberano? ¿Acaso no le interesa a Él más que a nadie que se abran las puertas del Evangelio, que la gente le conozca a Él, que venga a la salvación? La verdad es que es algo, como decía antes, que se nos hace difícil de entender, pero lo que sí sabemos y lo que sí debemos entender es que Él quiere que le oremos, que su voluntad es que le pidamos, que oremos, que pidamos al Señor oportunidades para darle testimonio a otras personas, que Él nos abra puertas para que esta proclamación del Evangelio, para que nuestro testimonio personal se haga eficaz por medio de la oración. Y Pablo no solo pide a los colosenses que oren a Dios para que les conceda oportunidades para proclamar el Evangelio, sino que dice el final en el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar, es decir, para que tenga sabiduría, para que sea fiel a su palabra, para que tenga la claridad, para que pueda emplear el lenguaje que otros puedan entender, para que tenga valor y gracia. Y yo me pregunto, ¿oramos así por nuestros hermanos? ¿Pedimos al Señor por nuestros hermanos para que les dé claridad, para que les dé palabra, para que les abra puerta, para que sean capaces de compartir el Evangelio con sus familiares o amigos? Quisiera, hermanos, al igual que hice antes, al hacer estas preguntas, no dejarte simplemente ahí con esa pregunta en el aire reflexionando o sintiéndote en un sentido culpable. Quiero ayudarte a través de este mensaje a crecer en tu comunicación horizontal también a través de la oración y la intercesión por cada uno de nuestros hermanos por medio de algunas observaciones de carácter práctico. Una primera, con esa lista que voy a citar no quiero decir que sean las únicas, puede haber muchas más, pero solo a título de ejemplo, únete y apoya a los grupos de oración que durante la semana se reúnen por Zoom. O acércate aquí cada 15 días, cuando hay una reunión de intercesión de forma presencial. No te quedes en casa si tienes la oportunidad de venir, de conectarte, de orar, de interceder unos por otros. Una segunda propuesta que te hago es que cuando ores al Señor lo hagas intencionalmente. Hay muchos ministerios en la Iglesia y seguro que cuando cite ahora algunos, muchos otros se quedarán ahí. Pero cualquier ministerio en la Iglesia puede ser una puerta de testimonio, de evangelización a la sociedad que nos rodea. Pero, por ejemplo, a título de ejemplo, oremos, hermanos, por amor en acción. Oremos por los hermanos que salen a la calle visitando a la gente que está desechada, desahuciada de la sociedad, a la que nadie se acerca, pero que nuestros hermanos, con la gracia del Señor,
les ministran, les ayudan, les comparten el Evangelio. Oremos por nuestros hermanos que trabajan en el banco de alimentos y que semana tras semana están atendiendo las necesidades de tantas familias en esta ciudad. Oremos por la cafetería, un lugar de testimonio, de servicio, donde podemos invitar a tomar un café o un desayuno a cualquier persona que a lo mejor le estamos dando testimonio. Oremos por los campamentos de nuestros niños, donde a lo mejor habrá oportunidades para que ellos inviten a sus amigos de la escuela. A lo mejor no vendrían a una reunión aquí en la iglesia, a la escuela dominical, pero sí que a lo mejor se apuntarían a un campamento para niños y eso sería una puerta para darles testimonio del Señor. Oremos por nuestros campamentos de adolescentes y de jóvenes en un ambiente en el cual también ellos puedan invitar a sus compañeros del instituto. Oremos por cualquier ministerio que de una u otra manera el Señor está poniéndonos adelante para servir y para compartir el Evangelio. Y siguiendo en el texto, el versículo 5, el apóstol Pablo sigue su exhortación diciendo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Y es que esto es una responsabilidad de todos, hermanos. A veces dejamos la responsabilidad de compartir el Evangelio, de dar testimonio a los, permitidme la expresión, profesionales del Evangelio, a los evangelistas, a los predicadores, a los pastores. Pero es que tú y yo, cada uno de nosotros, somos responsables delante del Señor de compartir lo que Él nos ha dado. Lo hemos recibido por gracia. Como dice su palabra, lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia. No es para que te lo quedes para ti solo, no es para que digas que bien, yo ya tengo la salvación, tengo comunión con Dios, tengo vida eterna, sino para que lo compartas con aquellos que están a tu alrededor y que aún no han sido alcanzados por el Señor. Y al hablar de los que están afuera, no lo dice el apóstol Pablo con un aspecto despectivo. Si tú eres una persona que hoy quizás nos visitas por primera vez y no habías entrado a una iglesia evangélica, con estas palabras no queremos decirte que tú seas de fuera, como decir que no perteneces a este lugar, que no queremos recibirte. Simplemente lo que queremos expresar con esto es que todavía no has alcanzado completamente a Jesús y queremos que lo alcances, queremos que lo conozcas, queremos que tengas la salvación que nosotros hemos alcanzado en Él, queremos que tengas vida, vida de verdad, comunión con Él, salvación y vida eterna. Debemos tener, hermanos, compasión y misericordia por los que todavía no han conocido a Jesús. Jesús mismo hablaba a aquellos judíos de Jerusalén en Mateo 23:37 y lo expresaba en esta oración: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Debemos orar al Señor con anhelo por aquellos que aún no le conocen. Debemos tener misericordia y deseo de alcanzar a aquellos que aún no tienen la salvación. Pero Pablo es consciente de que no todos tenemos un carácter extrovertido, que nos sea fácil comunicarnos con los demás. A veces nuestro carácter es más bien cerrado, introvertido. Lo que aquí Pablo nos está pidiendo no es que tengamos valor, sino sabiduría. Porque a veces basta con nuestro ejemplo, con nuestra actitud para que esto ya hable. A veces no necesitamos hacer una gran predicación o ser unos grandes apologetas, dando muchas razones a la gente para que crean en Dios, para que conozcan a Jesús. Basta simplemente que en nuestro día a día, en nuestras conversaciones, en nuestro comportamiento, noten algo diferente en nosotros. Pero eso no va a suceder si, como hemos dicho antes, no estamos orando al Señor, viviendo en comunión con Él, intercediendo los unos con los otros. No todos tenemos el don de evangelista, pero sí que todos en el día a día tenemos la oportunidad de evangelizar a nuestros familiares que no son creyentes, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo o de estudios. Estoy seguro que si te lo propones, en la semana que viene encontrarás a alguien con quien te estás relacionando al cual le podrías dar testimonio del Señor. Y me gustaría que este mensaje que estoy compartiendo en esta mañana no se quedara simplemente como una bonita palabra, sino que de verdad asumiéramos el reto de comprometernos en orar específicamente por alguien. Comprométete con el Señor a orar en esta semana por alguien en concreto.
No hace falta hacer una gran campaña evangelística, sino simplemente, Señor, muéstrame en estos días a una persona que tengo cerca de mí, a la cual le voy a poder dar testimonio de ti. Ayúdame, Señor, para que incluso esa persona se pueda acercar a mí o de alguna forma me manifieste en su conversación un punto de entrada para que yo le pueda hablar de ti. Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame claridad. Hermanos, debemos andar sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que nuestras conversaciones, y yo soy el primero que reconozco que a veces no lo son, pero que nuestras conversaciones sean sazonadas con gracia. A veces cuando hablamos con los no creyentes nos dejamos llevar por las conversaciones de ellos y acabamos murmurando y criticando al jefe, al compañero que no está presente, a este, al otro, al de más allá, y acabamos convirtiendo nuestras conversaciones en una crítica, en un juicio constante hacia los demás. Pero debemos, hermanos, hacer un esfuerzo para que en verdad nuestras conversaciones sean con gracia, sazonadas como con sal, también para que sepamos cómo debemos responder a los demás. Cuando nos pregunten, cuando nos hagan alguna observación, sepamos cómo responderles, cómo guiarles hacia el Señor. Alguien dijo una vez que la sal potencia el sabor de los alimentos, pero que el curry lo enmascara. La sal potencia el sabor de los alimentos, pero el curry lo enmascara. Que nuestras conversaciones sean con sal, no con curry, ¿verdad? Que de verdad manifiesten la gracia del Señor y no seamos camaleones, ¿no? Que nos camuflamos con el curry para que no se note que somos diferentes, que hay algo diferente en nosotros. ¿Cómo son estas conversaciones del día a día? Pidámosle, hermanos, al Señor que nos ayude a hablar la verdad en amor. La verdad en amor. Una vida que de verdad sea íntegra, dedicada al Señor, va a producir un impacto en los que nos rodean. Tarde o temprano producirá impacto. ¿Está produciendo impacto mi vida en los que nos rodean? Hace ya como casi 50 años, unos marines norteamericanos vinieron aquí al Café Molino Testimonio que teníamos aquí en la iglesia de Murillo. Y uno de ellos, un oficial, compartió una profecía sobre esta iglesia diciendo que seríamos un faro que alumbraría en el Mediterráneo. Hace como 10 años, unos empresarios creyentes alemanes vinieron aquí a Mallorca y visitaron nuestra congregación. Y como agradecimiento, sin saber nada de esta profecía, pintaron un cuadro que está enaucanada en la bahía de Alcudia, que es un pequeño islote con un faro. Para mí y para muchos de los hermanos que conocieron esa historia, fue como una reafirmación de aquella profecía que el Señor trajo a través de aquellos hermanos. Y yo estoy seguro que eso sigue vigente hoy, aunque a veces pueda no parecerlo, aunque a veces no lo veamos alcanzar. Pero debemos ser un faro para iluminar el camino al Señor hacia los que nos rodean. Los faros solo alumbran, no tocan trompetas. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestras conversaciones deben guiar a las personas a Jesús, no hacia nosotros mismos. No debemos tocar trompetas para que parezca que nosotros somos los mejores, los perfectos, los únicos que no fallamos, sino que realmente digamos, no es que yo soy como tú, si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor. Pero hay alguien que sí que es perfecto, que es santo y que ha dado su vida por ti. Él puede alcanzarte para salvación. Por eso, preguntémonos si nuestra vida de testimonio está apuntando hacia Cristo o está apuntando hacia mí. ¿Estoy poniendo en valor los méritos de Cristo o estoy poniendo en valor mis propios méritos o logros personales? Estamos ya terminando, hermanos. Estamos terminando además la serie colosal sobre esta epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Y me gustaría que pudiéramos recapitular sobre algunas de las aplicaciones que nos han compartido en estas semanas. En la primera predicación, si recordáis, hablábamos de un Jesús colosal.
y vimos que Él es la imagen del Dios invisible, que en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, que todo fue creado por Jesús, en Él y para Él, que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia y que en Él hemos sido reconciliados con Dios. Así que en esta primera conclusión te pido que podamos orar al Señor para que en verdad sea Él el centro de cada una de las áreas de nuestra vida. En la segunda predicación, una lucha colosal, vimos los peligros de ser influenciados por falsos maestros, por falsas filosofías, por presuposiciones de nuestra sociedad que van en contra de la palabra del Señor y que nos intentan desviar del Señor. Así que pidamos al Señor que en verdad Cristo sea nuestra roca y fundamento, que nada ni nadie nos pueda mover de Él, que Él sea nuestra fortaleza y que solo en Él esté depositada nuestra esperanza y nuestra confianza. En la tercera predicación vimos en una vida colosal que nuestra meta debe ser buscar a Dios y su voluntad y no la nuestra, de forma consecuente desvistiéndonos cada día de la vieja naturaleza y vistiéndonos de nuevo con las vestiduras que nos da el Señor. Así que lo que os propongo también es que pidamos al Señor que nos ayude a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos cada día del nuevo. Y en esta última que os acabo de compartir, una comunicación colosal, hemos visto que nuestra comunicación vertical a través de la oración está íntimamente relacionada con nuestra comunicación horizontal en la proclamación del Evangelio, en el testimonio, en la intercesión de los unos para con los otros. Así que pidamos al Señor, hermanos, ser renovados en nuestra vida de oración para que crezcamos en el conocimiento de Él y de su voluntad, y que nuestra proclamación y testimonio sea usado por Dios para alcanzar a aquellos que nos rodean para la salvación en Cristo Jesús. Así que me gustaría ahora que pudiéramos concluir este mensaje teniendo un tiempo de oración. Ahí donde estás, personalmente, busca al Señor. Yo te he dado algunos ejemplos, algunas propuestas, algunas aplicaciones prácticas de los mensajes que hemos visto a través de esta serie de Colosenses. Y estoy seguro que de una u otra manera el Señor a través de estos 4 mensajes te está hablando, te ha estado hablando, te sigue hablando. No dejes caer esa palabra. Ponla en oración delante del Señor. Así que te invito ahora a tener un par de minutos, cada uno allí en su lugar, buscando al Señor, orando al Señor, pidiendo que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Que los bendiga.